de quinoa como profesional de campo en el 2012 al 2014. En SENASA laboró 10 años en el cargo de especialista en sanidad agraria y actualmente como analista en sanidad e iniquidad de productos agrícolas, desarrollando actividades en SENASA como vigilancia fitosanitaria de plagas presentes y plagas ausentes o cuarentenarias. También laboró en cuarentena vegetal, atención de importaciones, exportaciones y cuarentena en tránsito interno. De la misma forma, desarrolló escuelas de campo de agricultura en cultivos de papa y quinoa, a quien el día de hoy damos la bienvenida. Adelante, ingeniero Javier Berardo. Bien, colegas, compañeros, ante todo, buenas tardes. El agradecimiento por la invitación a los compañeros de AgroRural, de Rediagro, para poder conversar un poco y darles también algunas experiencias que hemos tenido en cuanto al cultivo de la quinoa. Entonces vamos a hablar un poco del manejo integrado de plagas y iniciaremos en todo caso. ¿Se me escucha, por favor? Sí se escucha, ingeniero Javier, adelante. Ok, gracias. Vamos a ampliar la pantalla, ¿ya? Bien, iniciamos en todo caso manejo integrado de plagas en el cultivo de la quinoa. Bien, el cultivo de la quinoa, como bien todos sabemos, es un cultivo y un alimento que nos va a brindar la seguridad alimentaria por su valor nutracéutico, ya que es un alimento, como le decimos, un alimento completo, ya que contiene aminoácidos, proteínas, carbohidratos, grasa, vitaminas y minerales, ¿no? Le llamamos también, digamos, un alimento del futuro. Pero este alimento, este producto, este cultivo de quinoa está siendo comprometida y está siendo afectada por plagas y enfermedades, ¿no? Que están causando pérdidas en sus rendimientos, en la calidad, y por ende también ocasionando, digamos, pérdidas económicas en el agricultor. Bien, entonces nosotros, si hablamos de plagas y enfermedades, tenemos que conocer y saber el concepto de plaga. ¿Ya que llamamos plaga? Llamamos a cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal, o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Este es un concepto de la FAO que también el SENASA lo tiene presente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de plaga, hablamos de toda especie que le hace daño al cultivo. Se habla, sea insectos, sean ácaros, sean moluscos, sean las aves, hongos, bacterias, nemátodos, virus, ¿no? Acá, por ejemplo, las malezas, todo lo que le haga daño al cultivo está denominada como plaga. Bien, para una evaluación de las plagas y enfermedades en el cultivo, tenemos que considerar y tener en cuenta de que debemos ver, digamos, estar evaluando durante todas las fases fenológicas. Muchas veces hemos visto en el cultivo de la quinoa que en el campo, ¿no? Vemos de que el agricultor, por ejemplo, se percata o se da cuenta del daño que está en su quinoa cuando ya está en panojamiento, cuando ya está en plena maduración de granos, ahí recién de repente quiere tomar acciones para poder combatir algunas plagas o enfermedades que se presenten. Sin embargo, indicar de que para el cultivo de la quinoa tenemos que tener presente de que se evalúa y se tiene que controlar o durante todas las fases fenológicas, ¿no? Entonces ahí vemos imágenes, por ejemplo, desde la siembra inclusive, porque acordémonos de que cualquier cultivo puede prosperar y puede lograr, digamos, buenos rendimientos cuando también hacemos uso de buena semilla de calidad, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros llegáramos a usar una semilla guardada de años,
lógicamente el poder germinativo también va a ser bajo y por ende no vamos a tener buena germinación, ¿no? En campo. O tal vez tiene muchas impurezas, tal vez está viniendo semillas partidas, con malezas, con otro tipo, digamos, de impurezas que no corresponden, ¿no? En este caso, al producto. Entonces, desde ahí tenemos que ver, ¿no? El terreno, en el campo, en plena fase de desarrollo vegetativo, cuando tienen ¿no? Cuando ya emergieron y están con 2, 4 hojas. Entonces, en todas las fases es importante. Entonces, como ese rato les decía, mayormente nosotros cuando salimos a campo, en las campañas agrícolas, vemos en el campo de que la gente se percata del problema que tiene cuando ya está en maduración, cuando ya tiene una panoja, ya está produciendo el producto. Como ven ahí en la foto al lado derecho, hemos sacudido plantas donde caen pues cualquier cantidad de larvas, ¿no? De conacona. Entonces es importante siempre tomar en cuenta durante todas las fases fenológicas del cultivo. Bien, un poco para compartirles, nosotros en el SENASA hacemos evaluación en 3 formas, digamos, de actividades que tenemos acá en la región. Tenemos predios piloto, tenemos prospección de cultivos y verificación de notificación. Estas 3 actividades hacen de que nosotros vayamos a campo y podamos evaluar los cultivos. Entonces, les he puesto una secuencia digamos, un orden de qué es lo que hacemos, ¿no? Ya está, digamos, la identificación o los resultados que queremos lograr al final. Entonces, para más o menos, un poco compartir con ustedes, cuando nosotros salimos a hacer estas actividades, lo primero que hacemos es identificar el predio, ¿no? Sea por predio piloto, sea por prospección o verificación de notificación. Entonces, vamos al predio o a la chacra, vemos de qué, digamos, área es el cultivo y tenemos que, al momento de evaluar, tenemos que hacer un recorrido dentro del campo. Normalmente tomamos nosotros ahí varios puntos, unos 10 puntos. Podemos tomar plantas, podemos tomar hojas, dependiendo de qué es lo que vamos a evaluar. Seguidamente, en cada punto llegamos a evaluar, ¿no? Si son plantas, las que vamos a evaluar, evaluamos 10 unidades, ¿no? En las plantas. Entonces, y si son hojas, vamos a evaluar 10 hojas, ¿no? En cada punto. Entonces, una vez que estamos evaluando, seguidamente hacemos también el llenado de los formatos, ¿no? Tenemos unos formatos de evaluación y de acuerdo a lo que encontremos, vamos llenando qué plagas o qué enfermedades tenemos ahí en la evaluación. Una vez que ya tenemos estos datos, llegamos a tomar muestra. Ahora, si es una plaga o una enfermedad que ya es conocida, entonces nosotros ya le ponemos ahí el nombre de qué es lo que estamos encontrando. Si de tener alguna duda en alguna enfermedad o alguna plaga, entonces nosotros tomamos muestra de la enfermedad o del insecto que encontremos ahí o de la maleza que encontremos ahí, y entonces esto lo llevamos en bolsas de papel, lo traemos a oficina y tenemos que ahí hacer la preparación de la muestra, ¿no? Tenemos que alistar esa muestra para que no se malogre, ya que estas muestras las enviamos a los laboratorios de Lima, del SENASA, para su identificación. Entonces, alistamos estas muestras, las embalamos, en el 7 las embalamos las muestras en bolsas de papel, en cajas de Tecnopor, y también las conservamos con gel, ¿no? Gel congelado para que puedan llegar y no se lleguen a malograr en el camino. Una vez que tengamos ya listadas las muestras, nosotros tenemos un sistema en el SENASA donde generamos la solicitud para el laboratorio.
En esta solicitud ingresamos todos los datos de campo, ¿no? Y también indicando de qué muestra estamos enviando y con qué síntomas, ¿no? Entonces, generamos esta solicitud para el laboratorio y esta solicitud adjuntamos junto con la muestra, ¿no? Dentro de esta caja de Tecnopor. Entonces, normalmente estas muestras las enviamos vía aérea para que pueda llegar en el menor tiempo posible. Entonces, una vez que llega ya a los laboratorios de Lima, más o menos la demora es de una semana para que nos envíen los resultados, y ahí es donde nosotros mediante el sistema revisamos y ya aparecen también los resultados, ¿no? Los resultados de qué insecto o plaga es y si es enfermedad de igual manera, ¿no? Y con este resultado nosotros, en caso de predios piloto y en caso de verificación de notificación, nosotros visitamos al agricultor para poder compartir ese resultado y también darle una pequeña charla de cómo puede, digamos, combatir esta plaga, esta enfermedad, ¿no? Entonces, ese más o menos es el trabajo que hacemos cuando salimos a evaluar, cuando tomamos muestra y enviamos estas muestras a los laboratorios. Acá, antes que se me olvide, por ejemplo, en verificación de notificación, nosotros como SENASA tenemos la obligación de visitar ese predio, ese cultivo, dentro de las 24 horas. ¿Por qué? A veces en campo, sea quinoa, sea cualquier otro cultivo, se presenta algún problema de alguna enfermedad o algo que el agricultor no conoce y que le está haciendo bastante daño o de repente ya está matándolo al cultivo. Entonces, nos notifican a nosotros como SENASA y nosotros inmediatamente nos apersonamos dentro de las 24 horas. ¿Para qué? Para poder tomar la muestra, tener los resultados y poderlos capacitar y poder ver este problema y darle una salida, una solución. ¿Ya? Eso es. Y bueno, acá como ejemplo les estoy mostrando, es en el lado izquierdo, perdón, sí, pues, tenemos ahí los informes de ensayo. Estos son los resultados que el laboratorio ya cuando hace su identificación, ya mediante el sistema, ya lo suben y lo lanzan, ¿no? Entonces, por ejemplo, este informe de ensayo, la 10-1962 del 2024, ahí nos indica de que, a ver, resultado al método de ensayo, y ahí está, dice positivo a la presencia de Oryzaka melanocamta, ¿no? Entonces, en el lado derecho, también es otro informe de ensayo, y nos indica que es positivo al iriomyzo, ¿no? Que es la mosca minadora que se ha encontrado también en el cultivo de la quinoa. Entonces, son resultados que obtenemos así y que tenemos, digamos, el acumulado de los años, ya de varios años, ¿no? Por ejemplo, es un trabajo que hicimos el año anterior, consolidando información del 2008 al 2024, en las diferentes provincias, ¿no? Entonces, esto hablando netamente en el cultivo de la quinoa. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en Melgar, que no es casi una zona, vamos a decir, agrícola, más es ganadera. Sin embargo, hay pequeñas parcelas en algunas zonas donde produce. Ahí han encontrado, por ejemplo, la peronospora, ¿no? Ahí han encontrado virus, nemátodo. Ya, entonces, así tenemos una lista en cada provincia. Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, en Lampa, está la Oryzaka. En San Román, de igual manera, polilla de la quina, Oryzaka melanocamta. En enfermedades tenemos el mildiu, la peronospora farinosa. Entonces, casi en todas las provincias, como vemos, se encuentran estas dos plagas, ¿no? Una que es de un insecto, la polilla de la quina, la Oryzaka, y en caso de enfermedad, el mildiu, ¿no? De la quina.
que digamos son las dos plagas, una por insecto, la otra por enfermedad, que año a año en cada campaña agrícola se presenta a veces fuerte y a veces no tanto, ¿no? Dependiendo del clima, de las precipitaciones, ¿no? De factores climatológicos, vamos a decir. Entonces, igual, acá tenemos de Huancané, ¿no? Polilla de la quinoa, entonces en todos los distritos, como vemos, se presentan estas plagas, ¿no? De acá de igual manera, estamos en Puno, en el Collao. Entonces, esta información, le voy a pasar al organizador también para que les pueda compartir y para que lo puedan ver también con calma, ¿no? Más adelante, ¿ya? Bien. Una vez visto esto, es importante saber los conceptos básicos, ¿no? ¿A qué llamamos plaga clave, plaga ocasional y plaga potencial? Entonces, plaga clave, como ese rato decía, es una plaga que se presenta campaña tras campaña, ¿no es cierto?, que viene haciendo daño al cultivo. Entonces, la denominamos, ¿no?, como indica ahí en la presentación. Son aquellas especies de insectos que campaña tras campaña están presentes en poblaciones altas, ¿no?, ocasionando daños económicos a los cultivos. En caso de la conacona y en caso de enfermedad, diríamos que el mildio, ¿no?, ocasionan daños fuertes. Plaga ocasional son especies de insectos que se presentan en poblaciones altas en ciertas épocas del año, mientras en otros periodos carecen de importancia económica. El crecimiento de las poblaciones de estas especies está asociado a los cambios climáticos. Entonces, acá, por ejemplo, de ejemplo está el epicauta. Es un insecto que te hace daño a las hojas. Son masticadores. Y cuando se presenta y digamos son favorables las temperaturas, la población de se incrementa y hemos visto casos en algunos sitios donde de folio, ¿no? Se acaban, digamos, las hojitas en el cultivo. ¿Ya? Y plaga potencial, finalmente, son especies de insectos que se encuentran en poblaciones bajas. En otras palabras, que a veces no le prestamos el interés debido, ¿no? Ahí estamos, te están haciendo daño, pero para nosotros cuando vamos a campo es insignificante, no le prestamos la debida importancia, ¿no es cierto? Entonces, pero estos, por ejemplo, se mantienen en el campo, digamos, en bajas poblaciones, de repente por los factores bióticos como son los enemigos naturales, ¿no? Puede haber enemigos naturales ahí, insectos benéficos o digamos, los hongos o bacterias benéficas que tenemos en campo también, ¿no? Que ayudan a veces a tener a esta población de manera baja, ¿no? Y no hagan daño al cultivo. O factores abióticos, ¿no? Como la temperatura, humedad, precipitación, que de repente hacen de que no incremente esta población. Pero podrían incrementar significativamente por alguna alteración de estas y podrían causar daño, ¿no? Más adelante, daños económicos. Y ahí está la foto de una cigarrita, por ejemplo, ¿no? Bien, hace rato decía que las plagas de importancia económica, en caso de la quinoa, está el conacona, y en caso de la enfermedad está el mildio. Vamos un poco a enfatizar en estas dos plagas de importancia económica. Entonces, hablamos un poco del conacona, la polilla de la quinoa. Ahí vemos su fase, sus etapas, su ciclo de vida, desde huevo, larva, pupa y adulto. Miren, estas bibliografías, de acuerdo a dónde lo tomemos, poco varían. Si vemos acá, por ejemplo, si hacemos una sumatoria de cuánto sería este ciclo de vida de esta
esta conacona, diríamos que, por ejemplo, 5, 25, 30, 40, unos 55 a 60 días completaría el ciclo, su ciclo de vida, ¿no? En este caso del conacona. Pero esto va a depender mucho de las temperaturas, ¿no? A mayor temperatura o más cálido, estas acortan su ciclo de vida. Entonces, por eso que ahí, en caso de huevo, te dice de 3 a 5 días, en caso de larva, de 15 a 25, son parámetros que se pueden dar, ¿no? Y esto va a depender bastante de la humedad y la temperatura, básicamente. Acá tenemos otro ciclo de vida, y acá indica, por ejemplo, 75 días. En el otro veíamos que era 60 días, en este 75 días, ¿no? Entonces, como les digo, esto va a depender bastante, se acorta el ciclo de vida a mayor temperatura, ¿no? Indicar también de que esta especie es noctuido, son de vida nocturna. Las hembras llegan a ovipositar en grupos de 40 huevos, y en su vida la hembra llega a poner más o menos unos 200 huevos, ¿no? Entonces ahí tenemos las imágenes, y dentro del ciclo de vida todos sabemos que digamos, la fase más dañina es en la etapa de larva, ¿no? Y dentro de esto también las larvas tienen estados larvales o fases larvales, como se llama, y hasta 5 fases larvales, ¿no? Cuando, digamos, desarrollan desde que eclosionan del huevo. Entonces, normalmente, por ejemplo, la fase 1 y 2 de larva, esta fase hace daño básicamente en hojas, ¿no? Y las fases 3, 4 y 5 son ya donde hacen daño ya, en este caso, al fruto, ¿no? Entonces, eso también tener presente. Bien, acá un poco para que podamos no olvidarnos. Como indica acá, la fase larval de la polilla de la quinoa o gusano molinero es conocida por causar daños significativos desde las primeras etapas de desarrollo de las plantas. Las larvas se comportan como minadoras y pegadoras de follaje. Este comportamiento se da, digamos, cuando las larvas son pequeñas, ¿no? Hablamos de la fase 1, 2, ¿no? De las larvas. Entonces, ahí son minadoras y son pegadoras de follaje. Y a medida que crecen, abandonan las minas para infestar hojas nuevas y brotes. Y en la etapa de panojamiento, las larvas se localizan en el interior de las panojas, ¿no? Alimentándose de los granos. Entonces, también indicar de que las larvas, para su movilización, tienen, ellos habrán visto en campo, tienen como un hilo fino, ¿no? Que tienen y caen ahí como que estuvieran colgando, así como las arañas, algo así, ¿no? Entonces, eso es para trasladarse o para ir a otro sitio, de repente a otra hoja, ¿no? Y hacer daño. Entonces, acá les muestro, por ejemplo, cuando hablamos de umbral de daño. O sea, a veces siempre nos preguntamos en campo desde qué momento ya el conacona haría daño en el cultivo. Entonces, esta información, por ejemplo, es de INIA. Ellos son una institución de investigación, donde ellos indican que a partir de, si en una planta de quinoa se encontraran 8 larvas de quinoa, ya estaríamos iniciando con el daño, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cuadro donde, por ejemplo, indica de que si el número de larvas en esta planta es de 60 unidades, estaríamos hablando de una pérdida de la producción del 80%, ¿no? Entonces, ahí en el INEA también indica de que si en una planta se llegara a encontrar 120 larvas, ¿no es cierto? Entonces,
prácticamente ya tendríamos una pérdida del 100% de la producción. Entonces, como pueden ver, se ha presentado viendo en campo, se ha dado, digamos, en algunas parcelas este indicador que Línea pone, ¿no? Hemos visto de que cuando se presenta, por ejemplo, veranillos, ausencia de lluvias, incrementa la población del Conacona, la polilla, fuertísimo. Entonces, hemos visto de que inclusive de estos 120 supera, ¿no? En una planta supera la cantidad de larvas. Entonces, y ya la gente prácticamente esos campos ya los abandona. Ya, entonces, tenemos que tener presente esto, ¿no? Es una plaga de importancia económica porque te puede perjudicar tanto que podría perderse en su totalidad, ¿no? La producción. Entonces, esto es importante dentro de la campaña agrícola, como hemos visto su ciclo de vida de esta plaga. En su primera fase, vamos a decir, en la fase vegetativa, cuando las plantitas germinan, están en desarrollo vegetativo, entonces las polillas, la conacona, su daño, el daño que ocasionan es pues que minan las hojitas, ¿no? Se alimentan del parénquima, ¿no? De las hojas. Entonces, dañando y afectando los brotes tiernos de las inflorescencias también. Entonces, lo que reduce la capacidad fotosintética, ¿no? Entonces, una vez que, digamos, ese ciclo de vida en la etapa vegetativa de esta plaga pasa, y si no hemos hecho control alguno, lo hemos mirado así nomás, lógicamente que va a incrementar fuertísimo, ¿no? Porque, como este rato mencionábamos, una hembra de esta polilla de la conacona lleva pues a ovipositar un promedio de 200 huevos, ¿no? Entonces, si no hacemos nada, imagínense, la multiplicación va a ser abismal. Entonces, por eso que en la otra fase, en la segunda generación de esta polilla, ya prácticamente ya se vienen a alimentar ya de los granos, ¿no? Y el ataque en las panojas y en los granos es fuertísimo. Ahora, dice, el ataque se intensifica durante periodos de escasez de lluvia y altas temperaturas como los veranillos. Bueno, eso es lo que les indicaba, ¿no? Y las pérdidas aumentan con el número de larvas por planta, pudiendo alcanzar el 100% cuando superan las 120 larvas por plantas de quinoa, ¿no? Entonces, las pérdidas serían, pues, total. Bien, es, por ejemplo, esto es por Arapa, si no me equivoco, la campaña 2022-23, donde la productora, por ejemplo, desconocía que tenía este problema, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer la vigilancia, la prospección de cultivos, nos autoriza para poder visitar su campo y nos damos con la sorpresa de que pues estaba totalmente infestado de larvas de conacona, ¿no? Entonces, como ahí ven, es cantidad, ¿no? Y si no hacemos nada, estas van a completar su ciclo y cada una de estas se convertirá pues en una polilla adulta, ¿no? Entre machos y hembras, y el problema para las siguientes campañas, ¿no? Se van a hacer más agresivas, ¿no? En el ataque. Bien, en la imagen que ustedes ven al lado derecho, donde prácticamente es una hoja, es una planta y la hoja ya no tiene nada, ¿no? O sea, es ya prácticamente una lámina transparente. Esto es cuando ya el ataque es fuertísimo, ¿no? De las larvas de la conacona. Esto se ha presentado, hemos visto en Ilave, por ejemplo. Así cuando no hubo ausencia de lluvias, veranillos largos, y así se terminó, ¿no? Cultivos, plantas todavía en desarrollo vegetativo, ¿no?
pequeñas todavía, pero que han sido fuertemente atacadas. Bien, más adelante vamos a ver su control. Sin embargo, también un poco para, como hace rato decía, en la quinoa vamos a encontrar varias plagas y enfermedades, ¿no? Pero vamos a mencionar en este caso unas cuantas. Este, por ejemplo, es el escarabajo negro, el carwa, que le llaman el epicauta, ¿no? Entonces, ahí está su ciclo de vida, cuánto demora en huevo, de 3 a 7 días, en larva unos 20 días, pupa de 10 a 15 días, y adulto entre 2 a 3 meses, ¿no? Ya, entonces, ahí vamos en las imágenes. Los daños, básicamente, como les decía, a la parte foliar, a las hojas, ¿no? Se alimentan de las hojas. Mira, defoliaciones en hojas jóvenes son voraces y mayormente se presentan en periodos de sequía. Ahora, esta epicauta no solamente es una plaga en quinoa, ¿no? Esta la podemos encontrar en haba, en papa, en otros cultivos también. La mosca minadora, Liriomyza. De igual manera, acá tenemos esta mosca que en campo no le prestamos mucho interés, vamos a decir. Están presentes ahí de repente en poblaciones bajas, pero los pobladores en campo casi no conocen, ¿no?, esta plaga. Pero sí hemos visto por lado de Mañazo, en diferentes sitios, ¿no?, pero en poblaciones bajas. Por ejemplo, en caso de huevo, de 2 a 5 días, el huevo llega a madurar para eclosionar y dar, ¿no?, a salir las larvas. Y las larvas, más o menos, en estado larval duran unos 7 días, ¿no? Pasado el estado de larva al madurar, se transforman en pupa, y en pupa más o menos están entre 7 a 14 días, y una vez que madura la pupa, salen de ahí los adultos, ¿no? Y los adultos llegan a tener una vida de 7 a 15 días. Entonces, su ciclo de vida de esta mosca minadora es corta, ¿no?, como ustedes pueden ver. Básicamente los daños las vemos en las hojas. Sobre todo se presentan, dice, fase susceptible en el cultivo, en la germinación, en la emergencia de las plántulas, en el desarrollo inicial. O sea, ahí, por ejemplo, ya recién están emergiendo, están formando un par de hojas y ya empiezan, ¿no?, a hacer daño esta mosca minadora, ¿ya? Entonces ahí el daño que hace en la hojita, como ustedes pueden ver, hacen como canalitos, ¿no? Que si lo vemos atrás luz, ahí podemos encontrar a la larvita, ¿no? Pequeñitas, pero allá adentro se están alimentando. De igual manera, el pulgón verde es otra plaga que vemos no solamente en quinoa, ¿no?, sino también en los otros cultivos que tenemos acá en la zona andina. Hemos visto, por ejemplo, en papa, en habas, en alfalfa, en diferentes cultivos, ¿no? Entonces, de igual manera, como ustedes ven acá, los huevos, para su maduración, duran entre 1 a 3 días, ¿no? Y de ahí las ninfas, salen las ninfas, los adultos sin alas, y finalmente adultos alados, ¿no? ¿Dónde hacen daño? Se alimentan básicamente de la savia de la quinoa, en la parte apical, en las partes tiernas, ¿no?, en la parte terminal donde está formándose, vamos a decir, las hojitas jóvenes y las partes más tiernas. Ahí es donde ataca, ¿no?, esta plaga, el pulgón. En quinoa casi no hemos tenido, está presente, sí, pero más hemos tenido problema, digamos, de pulgón en habas, ¿no? En habas donde por notificación
hemos tenido, digamos, que ir a campo y ver cuál era el problema, ¿no? O sea, a veces cuando no hacemos o no actuamos, y cuando están en poblaciones bajas y vemos de que las condiciones son favorables para este insecto, para este pulgón, se pueden reproducir, puede la población crecer rápidamente y puede infestar y no hacer daño de repente a toda la parcela. Pero cuando se presentan en puntos, se puede controlar fácilmente, es más, de manera de repente natural, ¿no? Entonces, ¿dónde más hace daño esto? Durante la emergencia, los pulgones, durante las 2 hojas, 4 hojas, o sea, igual, ¿no? Las fases críticas donde más ataca es cuando está iniciando el cultivo, ¿ya? Entonces, cuando ya el cultivo ya creció, está grande, puede haber presencia, pero ya no le prestamos mucho, vamos a decir, mucha importancia, ¿no? Entonces, las fases críticas está ahí, cuando son pequeñitas, ¿no? Lógicamente, si ataca, digamos, a las hojitas, poco el daño va a mermar, ¿no? Más adelante en el rendimiento, vamos a decir, porque ya la fotosíntesis que necesita realizar la planta ya no la va a desarrollar como debe ser, ¿no? Por este daño. Entonces, por eso es importante tener presente también a esta plaga, ¿no? Del pulgón. La pulguilla saltona, de igual manera, ¿no? Hemos visto en campo, también se presenta en diferentes cultivos, el piqui-piqui que le llama, el Epitrix. Entonces, ahí también tenemos su ciclo de vida, de cuántos días dura en estado de huevo, de larva, pupa y adulto, ¿no? Y el daño que causa en el cultivo es en el estado adulto, básicamente, ya que te hace agujeros en las hojas, ¿no? Debilitando y un poco, vamos a decir, dañando la hoja y impidiendo de que se haga una fotosíntesis adecuada, ¿no? Para el desarrollo del cultivo. Entonces, como acá pueden ver, dice, los adultos realizan pequeños agujeros circulares en las hojas de quinoa en plantas jóvenes. También esto se presenta más cuando está iniciando el desarrollo del cultivo, ¿no? En estado vegetativo, están pequeñas las plantas, puede ser el ataque fuerte, ¿no? Dependiendo también digamos, de veranillos, ¿no? Que se presenten o clima favorable para estos insectos plaga. Y como les decía, también se presentan en otros cultivos, ¿no? Bastante fuerte y notificaciones hemos tenido de estos en papa. En papa donde las hojitas las hace cernidor y ya no desarrolla, pues, ¿no? Entonces, al no aplicar nada se debilita la planta, ya no desarrolla como debe ser. En quinoa no hemos visto mucho esto, pero como pueden ver, están en poblaciones, vamos a decir, bajas y le prestamos muy poca atención o interés, ¿no? A esta plaga del Epitrix o piqui-piqui. Bien, seguidamente vamos a hablar un poquito ya de la enfermedad, ¿no? Hemos visto algunas plagas, insectos, y como hace rato decía, las 2 plagas de importancia económica en insecto es el conacona y en este caso ahora de la enfermedad, el mildio de la quinoa. Entonces ahí podemos ver en imágenes y seguramente ustedes han visto en campo cuando se presenta esta enfermedad, ¿no? Cómo las plantas se ponen amarillas y en vez de la hoja vemos como un polvillo, vamos a decir, plomo, que viene a ser el hongo, ¿no? Del mildio. Y como indica acá, ¿no? La aparición inicial se manifiesta en las hojas como pequeñas manchas irregulares, ¿no? Pueden ser de color amarillo, pueden ser de color rojizo. Esto va a depender de la variedad de quinoa, ¿no? Entonces, conforme va avanzando esta enfermedad, las manchas tienden a unirse y se hacen más grandes, ¿no? Las vuelven cloróticas
a un extremo de que las puede secar, pueden caerse también las hojas, ¿no? Puede defoliar. Si es fuerte el problema, puede haber una defoliación total, ¿no? De las hojas, dejando, digamos, empaloteo, que otros le llaman, ¿no? Entonces, esta es la enfermedad que más se ha presentado acá en la región y la consideramos como una de importancia económica, ya que ocasiona grandes pérdidas también, ¿no? Bien, acá vemos sobre la evaluación de esta enfermedad, observación visual, dice, ¿no? Entonces, ahí estamos evaluando las hojitas. Dice, la inspección visual en los campos de quinoa para detectar signos y síntomas de mildiu, como manchas en las hojas y la defoliación. Muestreo aleatorio. Selección aleatoria de 10 plantas en diferentes áreas de campo. Como hace rato pudimos decir, podríamos también tomar hojas, ¿no? Como evaluación, porque si bien es cierto, este mildiu puede presentarse en hojas, en los tallos, en la parte, digamos, de la inflorescencia, pero sin embargo, es más resaltante el daño que se ve en las hojas, ¿no? Por el cambio de color. Dice evaluación, si las 10 plantas seleccionadas presentan síntomas, 6 presentan síntomas de mildiu, se promedia con los demás muestreos y se registra un 60%. A ver, ¿cómo es esto? Si tomamos en el campo 10 puntos, ¿no? 10 puntos. En cada punto evaluamos 10 plantas o podríamos evaluar 10 hojas, ¿no? Entonces, si evaluamos hojas, decimos las 10 hojas, en la primera hoja, basta que tenga un punto, inicio de la enfermedad del mildiu, decimos de que ya esa hoja está con ese síntoma. Entonces ya, esta hoja ya tiene daño de mildiu, ¿no? Entonces, y así vamos contabilizando. Si hacemos 10 puntos y en cada punto tomamos 10 hojas, hacemos un total de 100 hojas, ¿no? Dentro de esta, en cada punto vamos a encontrar algunas hojas sanas, otras que ya tienen el mildiu. Entonces, de ahí, lógicamente, ahí va a salir de la totalidad de plantas que están ya con daño de mildiu, y la sumatoria ya nos daría un porcentaje, ¿no? De cuánto de afectación tiene ese campo, ¿no? Entonces, ahí tenemos el registro, como este rato ya les manifestaba, y el envío también, ¿no? Envío de muestras, en este caso, porque tenemos especies de mildiu también, ¿no? Bien, y para un ejemplo, acá, he querido también incluir, esta es una notificación que nos llegó, esto es de hace 5 años atrás más o menos, esto es en la comunidad de Copamaya, si no me equivoco, este es en Ácora, donde mediante la autoridad local nos notificaron de que el problema en quinoa era fuerte, ¿no? De que se estaba muriendo la quinoa. Entonces, cuando nosotros hemos ido a visitar, hemos visto que el problema de la quinoa era pues el mildiu, ¿no? Como acá ustedes ven en la hoja, y esta foto, ¿no? Panorámica de las parcelas, ¿no? En esa comunidad. Entonces ahí podemos apreciar, por ejemplo, que todo el campo prácticamente estaba ya infestado con el problema del mildiu, ¿no? Entonces, este mildiu, por ejemplo, se puede avanzar, puede contagiar rápidamente cuando las condiciones son favorables, ¿no? Condiciones de clima y la humedad, ¿no? Ahora, cuando hay sobrepoblación, cuando las malezas también están ahí, entonces crea un microclima que hace de que el avance de esta enfermedad sea rápido, ¿no? Pues acá es otra foto donde ustedes ven prácticamente todas las hojas, en su mayoría tienen ya el problema del mildiu. Acá hay otra foto, miren, vamos a decir, el amarillo está con más del 60-70% y el verde, pues el resto, ¿no? Entonces, así,
así se presentó en esa campaña agrícola. La gente estaba muy preocupada porque tenía el temor de que se iba a perder esa campaña toda la quinoa. Entonces, como SENASA, nos hemos reunido con ellos y se ha capacitado, ¿no? En esta comunidad hemos hecho uso del tricoderma, que es vamos a decir, un fungicida biológico, orgánico. Pero no solamente este problema del mildio se presentó en esta comunidad, se ha presentado en diferentes comunidades, pero en esta comunidad básicamente hemos probado un controlador, vamos a decir, un producto biológico, ¿no? Un fungicida biológico, que lógicamente ha actuado, pero no como debería ser, ¿no? Porque normalmente los productos biológicos se usan como preventivos para cuando está iniciando el problema. Ahí sí es efectivo, pero cuando el problema ya es fuerte y queremos salvar el cultivo, yo creo que siempre en campo, ¿no? Cuando vemos que ya el problema es fuertísimo, la única opción de control va a tener que ser el químico, ¿no? Para poder frenar el problema y no perder, digamos, en esta campaña el cultivo de la quinoa, ¿no? Entonces, en coordinación con la municipalidad, el municipio pues compró los productos químicos, fungicidas, para combatir este hongo, ¿no? Del mildio. Entonces, de esta manera, se enfrentó este problema en esta campaña agrícola, ¿no? Bien, otra plaga también hoy por hoy ya de importancia económica son las aves, ¿no? Las aves, y ahí tenemos diferentes especies de aves, ¿no? Palomas, la paloma doméstica, la común, gorrión, jilguero, hay varias, ¿no? Que sobre todo las palomas en campo vemos de que el ataque son, digamos, en poblaciones grandes, en manadas, ¿no? Que van a los diferentes cultivos y los daños que hacen es, pues, un fuerte daño económico. Las pérdidas son en porcentajes altos, ¿no? Entonces, en acá, por ejemplo, indica de que el método más eficiente para el control de las aves son las bandas de plástico. Entonces, yo me atrevería a decir, hoy por hoy, que ya estas aves, estas palomas, ya no hacen caso a estas bandas de plástico que la gente está acostumbrada a poner en campo, ¿no? A veces ponemos banderines en color brilloso, vamos a decir, tipo espejo, ¿no? Que en alguna campaña ha podido controlar, pero parece que se acostumbraran y siguen ingresando, ¿no? Entonces, hemos visto ahora, por ejemplo, en algunas zonas, que ya el agricultor está invirtiendo. Si realmente su quinoa la quiere producir y no quiere tener pérdidas por palomas, el agricultor está invirtiendo, ¿no? Está comprando sus mallas, está poniendo sus parantes de rollizos y está cubriendo y protegiendo toda su parcela, ¿no? Cerrando, vamos a decir, con malla, de tal manera que la paloma ya no pueda hacer daño al cultivo, ¿no? Pero esto es, digamos, también es económico porque tiene que invertir ahí. Bien, otra plaga y considerada también plaga en el cultivo de la quinoa son las malezas, ¿no? Ahí tenemos la imagen de varias malezas que tenemos, malezas comunes que tenemos en campo, que si nosotros no las retiramos, estas van a competir con el cultivo, van a competir por nutrientes, van a competir por agua, y también estas malezas ayudan al microclima que se presente en ese espacio para que favorezca el desarrollo de enfermedades, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta estas malezas y poder retirarlas cuando tenemos ahí el cultivo. Bien, aprovechando de hablar en malezas, comentarles también que hace meses atrás hemos tenido una maleza acá en la región que estaba, acá en la región y en el Perú, estaba considerada como una maleza cuarentenaria, ¿no? Entonces, pero que haciendo, digamos, la vigilancia, se ha encontrado en varios distritos. Entonces, es un poco ahora, un poco difícil de repente poder frenar este problema, pero que ya hemos visto de que ya se ha propagado, ¿no? Se ha propagado. Estamos hablando de esta maleza, de este pasto que es el Limus repens. Es una maleza, es un pasto similar al del quicuyo. El quicuyo creo que todos conocemos, un pasto que por sus tallos subterráneos o los rizomas se propaga muy rápidamente. Es similar esta maleza, el Limus repens, pero la diferencia es de que este llega a, digamos, a ser más profunda, ¿no? Sus tallos subterráneos, sus rizomas, y al ser más delgada, cuando quieres hacer limpieza en campo, se llegan a romper, ¿no? Entonces, haces limpieza en campo y a los días otra vez. Entonces, digamos, te invade, ¿no? Esta maleza. Entonces, hemos visto ahora que en esta campaña agrícola, como notificación, personas que ya se están quejando y que a pesar que están haciendo la limpieza, están deshiervando, esta maleza, este pasto del Limus repens, está poblándose y está invadiendo sus campos de cultivo. Entonces, tenemos que tener presentes también de que todos tenemos que aportar, digamos, a que no ingresen estas nuevas especies, malezas u otros, ¿no? A nuestro territorio nacional. No sabemos de dónde, de repente alguien quiso probar alguna semilla, no sabemos de dónde apareció, pero ya se está propagando. Bien. Dentro ya hablando del control de las plagas y enfermedades, como control cultural, ¿no? Dentro del manejo integrado, vamos a hablar siempre de la rotación de cultivos, vamos a hablar de la semilla de calidad, vamos a hablar de la siembra en surcos, que años atrás, yo recuerdo cuando estuve en el proyecto Quinoa, todavía a la gente un poco le costaba hacer siembra en líneas, ¿no? La costumbre siempre de nuestros antepasados era pues la quinoa, sembrarlas al voleo. Pero hoy por hoy ya hemos visto que gran parte de los agricultores ya sus siembras las realizan en líneas, ¿no? O en surco, como se llama. Entonces, es importante también la densidad de siembra. Hemos visto de que en investigaciones es apropiado, por ejemplo, tener en un metro lineal un aproximado de 15 a 20 plantas máximo. Pero cuando hacemos la siembra, de repente soltamos más semilla y puede haber sobrepoblación. Entonces hay que hacer el raleo respectivo para tener una densidad de plantas adecuadas y estas puedan desarrollar de la mejor manera, ¿no? En campo. Es importante, por ejemplo, el uso de estiércol procesado. Hemos visto que en el cultivo de la quinoa, por ejemplo, no se acostumbra al abonamiento, menos al uso de un estiércol procesado, ¿no? Nosotros cuando salimos a hacer vigilancia a campo, siempre conversamos con los agricultores. Por ejemplo, siempre ellos inician la campaña y el estiércol que usan es lo que sacan del corral, ¿no? Es un estiércol fresco, un estiércol que de repente se secó, pero no tiene el proceso que debería tener, ¿no? De descomposición para que la planta haga, digamos, utilice estos nutrientes, sus elementos del estiércol o del estiércol procesado para su desarrollo, ¿no? Entonces, por ahí todavía se resisten, digamos, a poder cambiar en campo.
hemos visto de muy pocos agricultores que sí realmente conocen del proceso del estiércol, ¿no? Para el uso adecuado. También el aporte es importante en este control cultural. En varios sitios parcelas se ha visto de que de repente la quinoa la sembraron en un campo donde años atrás era pues digamos, ahí criaban a sus animales, ¿no? Y por los años se ha acumulado ahí el estiércol, el abono, y se ha descompuesto. Entonces, hemos visto campos donde la quinoa crece pues muy bien, ¿no? Con alturas a veces de hasta de 2 metros. Entonces, pero sabemos que las raíces están superficialmente y por el tamaño y digamos, el peso de la panoja van a tender a caerse con un ligero viento, vamos a decir, y donde podríamos perder, ¿no? Ese campo de cultivo que aparentemente estaba muy bien, pero al momento del panojamiento y de cuando ya empieza a cargar los frutos, va a pesar más la planta y lógicamente si no tiene el aporte, esa planta va a caerse, ¿no? No llegando de repente a madurar estos granos y se pierde. Entonces, por ahí es importante también el aporte, ¿no? Que hemos visto que muy poco de repente realizan esta práctica en quinoa, pero sí lo hacen en papa, ¿no? Pero en quinoa no tienen esa costumbre. Y como este rato hablábamos del desmalezado, ¿no? Que es importante, ¿no? Quitarle las malezas para evitar la competencia, evitar que se propaguen de repente las enfermedades, o también es un refugio de plagas, ¿no? Que pueden estar ahí, que en un momento pueden pasarse al cultivo y hacer grandes daños también. Bien, dentro de esto también tenemos que vamos a hablar sobre el control biológico, etológico, de manera, digamos, un poco rápida, ¿no? Vamos a un poco a enfatizar más en el control biológico. Bien, esto es lo que hablábamos, ¿no? La importancia de la rotación, de la preparación, la siembra, el abonamiento. Ahí está en fotos, ¿no? Todo esto que hemos dicho es importante. Bien, también acá, como ustedes pueden ver, dentro del control, ahí vemos el control etológico, ¿no? Acá indica plantas con feromonas sexuales. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Hemos visto en campo, mediante los proyectos, han implementado en algunos sitios este tipo de control etológico, ¿no? Como trampas amarillas pegantes, pueden ser estos bidones con sus chupones o feromonas para atraer al insecto. Pero si hablamos con feromonas, por ejemplo, no es tan comercial, no hay acá como para, digamos, conseguir y poder hacer uso de estas feromonas. Comercialmente no está disponible. Creo que traen de Bolivia, ¿no? En caso de Linía hemos estado preguntando, las traen de Linía, de Bolivia, ¿no? ¿A qué costo? No sabemos, ¿no? Pero estas feromonas, por ejemplo, son específicas. Si hablamos ¿cómo se llama? Del conacona, es específica. Ya, entonces, trampas luz, no he visto, de repente como proyectos en algunos sitios tal vez, podrían ser efectivas, pero acá en la zona del altiplano no hemos visto este tipo de control, ¿no? Las pegantes de color, bueno, sí hemos probado. Yo también alguna vez como experiencia he probado estas trampas pegantes, pero a veces queremos al agricultor decirle de que el hecho de poner de repente las trampas pegantes en color amarillo o blanco, dependiendo de qué insecto queremos que atrape, o tal vez no revestir estos plásticos con aceite o con melaza, no funciona. No funciona porque
campaña agrícola, las lluvias las lavan fácilmente, ¿no? Sin embargo, no sé si acá en Puno hay productos pegantes especiales así para campo que se podría utilizar y que esas pues más bien no las lava la lluvia, ¿no? Pero yo les cuento esto de años atrás donde se probó con melaza, se probó con aceites y que cuando viene la lluvia pues las llegan a lavar, al final no llegan a capturar, ¿no? Insectos. Y plantas repelentes o biocidas que sí, la gente ha ido practicando, se ha trabajado esto bastante con los proyectos. Nosotros también lo hemos, como se nace en las escuelas de campo, hemos hecho este tipo de trabajo, pero como es natural este tipo de control, necesita de más trabajo, ¿no? Hacer muchas más aplicaciones, porque finalmente estos son repelentes, ¿no? O sea, te espanta, te ahuyenta un poco las plagas, pero no las llega a matar, ¿no? Solamente las repele. Entonces, hay que hacer más aplicaciones, por ende, más mano de obra, ¿no? Entonces, pero que sí funciona, sí trabaja, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Las hierbas, el camasaire, altamisa, la muña, rocoto, que se han probado, ¿no? En estos biocidas. Bien, si hablamos de control biológico, estamos hablando, digamos, de un control que es amigable con el medio ambiente, que es amigable en todo sentido, ¿no? Porque finalmente acá en la región Puno, donde cultivamos, siempre hablamos de una quinoa orgánica, que en muchos casos a veces no se da, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos a campo, en caso de papa, por ejemplo, les diré un 90-95% de la gente está haciendo uso como único control el control químico. Entonces, un poco parece desconocimiento o se han acostumbrado digamos, a resultados inmediatos, ¿no? Pero cuando hablamos de un control biológico, que tendríamos que trabajar en esto para que podamos revertir, ¿no? En este caso, digamos, esta realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, dentro del control biológico, por ejemplo, tenemos a los parasitoides. Ahí tenemos una foto de una avispa pequeña, microavispas, que ovipositan en la larva, ¿no? En la larva, sus huevos, y ahí la larva empieza a alimentarse y llegando a matar a la larva, ¿no? Y ahí adentro es donde se hace su fase esta microavispa y de ahí ya salen los adultos, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de poder también bajar poblaciones de plaga en este caso, ¿no? Como dice ahí, larva momificada de la conacona en el lado izquierdo, por una microavispa en este caso, ¿no? Entonces ahí tenemos el copidosoma, por ejemplo, ¿no? Que es una microavispa que hace este tipo de trabajo y es un amigo en el campo, ¿no? Tenemos por otro lado el control de depredadores, insectos que se alimentan, ¿no? En este caso de huevos o de larvas. Ahí tenemos a los carábidos, ¿no? Que como vemos en la foto, se están alimentando ahí, ¿no? Entonces también ese es un control biológico natural que está en campo y que si no hiciéramos mucho uso de químicos, estos podrían ser más efectivos en campo, ¿no? Porque al aplicar químicos mata todo, ¿no? Y mata también a estos enemigos, ¿no? A estos amigos o insectos benéficos que tenemos en campo. Después tenemos también dentro del control biológico, control de microorganismos, ¿no? Tenemos entomopatógenos, que son a base de hongos, puede ser a base de bacterias, benéficos que combaten o te enferman, en este caso,
a las plagas, ¿no? En estado adulto, en estado larval. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a la Beauveria, tenemos el tricoderma, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente la recolección, ¿no? Que sería importante conocer y saber de qué especies todavía benéficas, insectos o en este caso microorganismos que podríamos recuperar de campo, ¿no? De acá en la región, y podríamos tal vez trabajar con ellos, trabajar en laboratorio y poder tener poblaciones y sacar de repente a campo, ¿no? Para el control natural biológico. Vamos a ver el control biológico, ventajas, desventajas. Tenemos también bacterias entomopatógenas. Vamos a hablar del Bacillus thuringiensis, ¿no? Y en caso de hongos entomopatógenos, de la Beauveria y trichoderma, tricoderma. Ahora, como todo control biológico, ahí tenemos ventajas y desventajas, como les decía, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas, indica que son específicos para invertebrados, principalmente insectos. Su eficacia puede variar según las condiciones ambientales, como temperatura y humedad. Tienden a respetar la fauna benéfica y no alterar el equilibrio ecológico cuando se usan adecuadamente. Pueden diseñarse para atacar especies de insectos específicos. Se pueden aplicar utilizando herramientas estándar de aplicación de pesticidas. Y dentro de las desventajas, podemos ver que dice susceptibilidad a cambios de temperatura, humedad, ¿no? Y a radiación solar. El tiempo de actuación, por ejemplo, de este control biológico puede ser más prolongado, ¿no? Debido al proceso infectivo. Y les voy a decir por qué más adelante en la siguiente diapositiva. Algunos estadios de la plaga son más susceptibles que otros en la infección. Las condiciones de laboratorio, los microorganismos tienden a perder su patogenicidad con el tiempo. Ya, o sea, a veces se envían muestras, esas muestras las pueden tener en laboratorio, pero a medida que pasa el tiempo, estas, por ser, digamos, seres vivos, vamos a decir, con el tiempo que las van guardando, pueden ir perdiendo, ¿no? Su viabilidad, pueden llegar a morir. A eso refiere, ¿no? En condiciones de laboratorio. Se han registrado casos de desarrollo de resistencia, como el caso de Pluteia, dice, ¿no? Hay insectos como que es Pluteia, que es una polilla también, que digamos, al uso, digamos, de un control biológico que puede ser a base de un hongo, esta polilla, este insecto, llega a resistir, vamos a decir, pero es muy poco el caso, ¿no? En caso de esta especie se ha dado, ¿no? De acuerdo a las investigaciones. Bien, poco voy a enfatizar en estas bacterias entomopatógenas, el Bacillus thuringiensis, que actualmente se viene utilizando en el cultivo de la quinoa. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que está, digamos, aportando, ayudando muy bien en el control, ¿no? de larvas de conacola. ¿Cómo actúa este Bacillus thuringiensis? Este Bacillus thuringiensis, este entomopatógeno biológico, actúa por ingestión. ¿Qué quiere decir? Cuando yo aplico en campo el producto Bacillus thuringiensis, sí o sí esta larva debe, al alimentarse, va a alimentarse tanto de repente
en este caso de la hoja o del producto, pero a la vez va a ingerir esta bacteria. Cuando ingresa al organismo de la larva, ¿no? Por ingestión, por eso dice, entra también esta espora, esta bacteria, y dentro del organismo, esta espora suelta una proteína, ¿no? Que es un cristal. Esta, al adherirse a las paredes del insecto, de la larva, hace de que las perfore o las haga agujeros, ¿no? Entonces la larva empieza a enfermarse. Lógicamente que esto no es inmediato, digamos, la muerte de la larva, ¿no? Entonces puede llegar, digamos, a enfermarse, pues deja de comer, pasa el tercer, cuarto día, de repente recién esta larva llegan a morir, ¿no? Entonces, como indica ahí los síntomas, cuando ingiere o se alimenta esta larva de esta bacteria, entonces, ¿qué pasa? Se empieza a enfermar, como quien diría, ¿no? Ya deja de alimentarse y se presenta un parálisis del intestino. Puede ocasionarle vómito o diarrea, un parálisis total donde finalmente esta larva llega a morir. Ahí vemos en la foto en el lado derecho, por ejemplo, cuando ya está con esta bacteria del Bacillus, se pone la larva de color negruzco, ¿no? Ahí muere. Pero como le digo, no es inmediato, sino que llegan a demorar un tercer, un cuarto día recién, ¿no? Se ve el efecto del producto cuando lo aplica. Como hace rato decía, en la parte inferior les puse ahí para un poco se entienda mejor, las bacterias producen cristales proteicos que una vez en el intestino de la larva son activados por el ambiente alcalino y se adhieren a la pared intestinal, ¿no? Esto provoca la formación de agujeros, daña las células y conduce a una parálisis intestinal, causando la muerte de la larva, ¿no? Entonces, este producto, si nosotros vemos en su etiqueta, porque hay a base de Bacillus thuringiensis productos biológicos con diferentes nombres comerciales, pero sin embargo en la etiqueta también puntualiza, ¿no? Que este producto se puede usar para el Conacona, ¿no? En caso de la quina. Bien, acá es un ejemplo del BioVit. Es un producto comercial, es un nombre comercial, pero este es a base de Bacillus thuringiensis, ¿no? Como ahí ve, esta es una ficha técnica y en la etiqueta también, como ustedes pueden ver, ahí dice en la parte inferior, quinoa, bolilla de la quinoa, Eurisaca melanocanta. ¿Cuánto es el uso? ¿Cuántos gramos se utiliza para un cilindro de 200 litros? Entre 250 a 500 gramos para su preparación y aplicación en campo, ¿no? Entonces, ahí está la forma de preparación. Inicialmente echamos al cilindro 100 litros de agua, después agregamos el producto, el BioVit, de acuerdo a lo que indica la etiqueta, completamos el producto, agitamos y en la mochila podemos aplicar, ¿no? Ahora, también me decían, y podemos ponerle adherente. El adherente, como sabemos, creo, la función es para que se adhiera el producto al follaje, en este caso, ¿no? Entonces, yo creo que en acá no indica, pero sí podría usarse, ¿no? Ahora, ¿qué indican las recomendaciones? Este BioVit aplicar en las primeras horas de la mañana o al atardecer, dice, ¿no? Cuando las temperaturas sean bajas y la actividad de las larvas sea mayor. Entonces, hace rato decíamos que la conacona tiene una actividad nocturna. Ahora, cuando hablamos de este producto que es a base de Bacillus thuringiensis,
es un ser vivo, ¿no? Entonces, por eso las recomendaciones, porque si aplicáramos, por ejemplo, a mediodía, donde el sol es fuertísimo, puede dañar también a este microorganismo y no podría tal vez actuar como debería, ¿no? Por eso que las recomendaciones hay que siempre tener en cuenta, ¿no? ¿Qué dice ahí? No aplicar BioVit si se espera lluvia dentro de las 6 horas posteriores a la aplicación. ¿Qué lo puede? Lo podría lavar, ¿no? Entonces, por eso la recomendación. Y no mezclar con otros insecticidas químicos, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando un químico, un veneno con un ser vivo que es el biológico y no haría efecto, ¿no? Bien, acá tenemos, en este caso, el trichoderma. El trichoderma es otro producto biológico, y este es a base de hongo, ¿no? Es un hongo antagonista. ¿Qué quiere decir? Este trichoderma es a base de un hongo y este hongo es benéfico, que va a combatir a los hongos plaga, vamos a decir, ¿no? En este caso, si hablamos en quinoa, vamos a hablar del mildio que vendría a ser también un hongo, pero es un hongo que hace daño al cultivo, y este hongo antagonista, el trichoderma, va a combatir, ¿no? Es una lucha entre hongo malo, hongo benéfico, que se da en campo y que viene controlando, ¿no? En la actualidad. Ya, más o menos a eso refiere hongo antagonista. Es un control biológico, pero en este caso es un hongo amigable, es un hongo bueno, ¿no? Bien, dentro de sus ventajas de este trichoderma se tiene que controla enfermedades, en este caso de manera natural y sostenible. ¿Qué ventaja más tiene? Que no es tóxico para los humanos ni para el medio ambiente. Bueno, como les decía, es un control biológico natural y por ende, pues no hace daño al medio ambiente, ¿no? Puede mejorar la salud y el rendimiento de la quinoa. Lógicamente, al ser natural, es un producto orgánico natural que finalmente se va a obtener, no dejando residuos, ¿no? Como deja los químicos, por ejemplo, ¿no? Cuando se aplican. Ahí tenemos ahí productos con nombres comerciales eh, diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí está un nombre comercial, el Triconova, hay el Antagón, ¿no? Ahí está el Tricox, entonces, pero todos son estos a base de Trichoderma harpiano. Bien, al igual que hace rato les mencionaba, este hongo antagonista también tiene su forma de preparación que es similar al que hemos visto anteriormente. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que se requiere? Acá, por ejemplo, dice para quinoa, para el mildiu, pero en las poras farinosas se utiliza medio kilo o 500 gramos, ¿no? Para un cilindro de 200 litros. Ya, en este caso es un producto comercial y su nombre es Antagón, ¿ya? Y ahí dice, ¿no? Es un agente de control biológico microbiano, es un fungicida agrícola. Bien, ¿por qué el nombre de tricoderma? Por estas tres principales características que tiene y actúa en el cultivo. Entonces, por ejemplo, dice, tiene la función de micoparasitismo. Este tricoderma es capaz de parasitar hongos fitopatógenos. Como les decía, ¿no? Este tricoderma, al ser un hongo y al aplicar en campo, se puede presentar el mildiu, entonces, pero el tricoderma es más agresivo. Entonces, llega, digamos, a anular o a eliminar
al hongo, en este caso al hongo del mildio, ¿no? Protegiendo, en este caso, a las hojas, las raíces, ¿no? de estos hongos fitopatógenos. Entonces, tiene esta función de micoparasitismo, o sea, de eliminar o matar a los hongos fitopatógenos, ¿no? Este tricoderma, este hongo bueno, vamos a decir. Después, también tiene la función de competencia. El tricoderma coloniza el sistema radicular de la planta, compitiendo por espacio y alimento con otros fitopatógenos. Entonces, este tricoderma es de aplicación al suelo y también a la parte de follaje. Cuando aplicamos al suelo y este hongo llega a las raíces, empiezan, digamos, a poblarse y empieza a cubrir la parte radicular con este hongo del tricoderma, no permitiendo de que ingresen otros hongos fitopatógenos que puedan hacer daño o que quieran dañar al cultivo, ¿no? Entonces te protege por competencia, dice, como ese rato les decía, es más agresivo y se va a poblar y va a proteger, ¿no? Entonces, esa es su forma, digamos, de cómo controla, cómo te protege al cultivo, ¿no? Al cultivo de quinoa en este caso. Y su tercera función de antibiosis. El tricoderma como hongo secreta varios metabolitos secundarios capaces de inhibir y proteger las raíces en contra de la acción de hongos y nemátodos fitopatógenos. Entonces, este hongo del tricoderma secreta metabolitos, dice, ¿no? De esta forma es que protege y cuida a las raíces para que no hagan daño los hongos fitopatógenos o los nemátodos fitopatógenos que casi siempre se presentan y hacen daño, ¿no? Mediante la raíz. Entonces, con esas tres importantes funciones, el tricoderma es uno de los productos biológicos en función de fungicida que podría trabajar muy bien en la quinoa y que ya están utilizando, ¿no? Comercialmente hay en las tiendas también. Bien, esto hemos sacado de la página del SENASA, donde ahí tenemos plaguicidas biológicos de uso agrícola, ¿no? Ahí podemos ver, hay muchísimos productos, ¿no? Para con función insecticida biológico o fungicida biológico, ¿no? A base de otros extractos naturales, a base de hongos, bacterias, ¿no? Que quería mostrarles. Sí hay ahora buena digamos, cantidad de productos biológicos, pero que muchas veces en campo desconocen, ¿no? Desconocen, o es que de repente han usado y al ver que no hace efecto como lo hace el químico inmediatamente, dejan de usar, ¿no? Diciendo de que, o aduciendo de que no funciona de repente, ¿no? Acá hay otros con las etiquetas que les estaba poniendo bueno, acá hay una lista de productos químicos. Ya, bueno, productos químicos, creo que ese rato decía, la gran parte de la gente acá en la región usa los químicos, ¿no? Pero hay que también indicar de que muchas veces desconocen de qué productos químicos tenemos en el mercado. Entonces, por ejemplo, me decía un señor, he tenido problemas en mi habas, decía, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de la mancha de chocolate, que es también una enfermedad ocasionada por un hongo. Y el señor decía, yo he aplicado químico, pero no le hace nada, igual he perdido mi cultivo, y desde ahí ya no, acá en esta zona ya no puedo producir habas, dice, ¿no? Entonces le preguntamos, ¿y qué has aplicado pues para el control de esta enfermedad? Y había aplicado el mismo producto químico que utiliza, digamos, en papa para control del gorgojo, por ejemplo, ¿no? Que es un insecticida. Entonces, lógicamente que este producto químico no le va a hacer nada, ¿no? Porque
lo que queremos combatir es una enfermedad, ¿no? Entonces le explicamos, conversamos y bueno, ahora creo que se está animando recién al año, la próxima campaña, sembrar su haba, pero ya probando un producto, un fungicida, ¿no? A base, digamos, de biológico en este caso, ¿no? Que pueda frenar, que pueda controlar esta enfermedad. Acá tenemos más listas de productos químicos. Y finalmente es lo que podría compartirles. Muchas gracias más bien. Si hubiera alguna consulta, estoy a disposición. Sí, sí, sí. Se escucha muy bajo. Bueno, agradecemos la participación del ingeniero Javier. Vamos a la sala. Si tuvieran preguntas, por favor. A ver, ingeniero Zambrano, abrir el micrófono. Gracias a las personas que no tienen el respectivo micrófono, también pueden realizar sus consultas y participar vía mensajes. Muchas gracias. Adelante, Roel Brián Alfonso, a ver con la pregunta, por favor, con la consulta. Buenas tardes ante todo. Sí, ingeniero, quería consultarle qué tipo de herbicida podría usar en el cultivo que no sea muy dañino para el campo. Disculpe, herbicida. Sí, ingeniero, herbicida para la quinoa, ya que mucha maleza se junta y eso no le permite el crecimiento. A ver, en caso de herbicida, miren, nosotros acá en la región al menos, no he visto mucho uso de herbicidas. Sin embargo, hace poco un mes atrás, hemos estado para esta maleza que les comentaba, de esta maleza, el Limus repens, hemos ido a probar si puede funcionar, podría de repente matar, ¿no?, a esta maleza con la aplicación de un herbicida. Sin embargo, hemos estado entrevistándonos también en campo con algunos agricultores donde hacen uso de herbicidas. No tengo ahí las listas de herbicidas porque casi no hacemos uso de ello, pero me decían de que para el caso de esa maleza, no estaba haciendo efecto, ¿no? Entonces, ahorita no sé si tengo el nombre. Ya, bueno, en ahí me decía el agricultor, había un producto ágil o Centurión, me dicen que como herbicidas han estado utilizando, pero hay que tener presente o tener en cuenta de que los herbicidas, en algunos casos son específicos y en otras no. Entonces hay que ver también en la etiqueta. Mira, no tengo mucha información de herbicidas, sin embargo, el herbicida que nosotros hemos utilizado para esta maleza que estaba considerada como cuarentenaria, no recuerdo ahorita el nombre, es un herbicida sistémico, ¿no? Sistémico, pero en la etiqueta indica también de que se tiene que tener cuidado y la aplicación hay que focalizar a dónde queremos aplicar, ¿no? Porque podría, digamos, este herbicida no es específico, sino que podría, donde cae, va a matar, ¿no?, a la planta en este caso. Eso podría comentarte más lo poco que he visto en el producto de herbicida. Pero invitamos que sigan haciendo sus consultas. Por favor, el micrófono está abierto.
Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. adelante, adelante, señor Julio César. Bien, ingeniero. Muy buenas tardes con todos los presentes. Justamente lo que antecede, ¿no?, la pregunta, también quisiera hacer, ¿no?, un par de preguntas. Efectivamente, yo le hablo del distrito de Ácora, zona lago. Justamente hace rato mostró una diapositiva de Copamaya, ¿no?, de un lugar donde ha habido bastante presencia de mildiu, ¿no? Y en el ámbito de Ácora mayormente es lo que se presencia, ¿no?, en estos últimos años. Recordemos que el año pasado también ha habido bastante precipitación pluvial, entonces bastante ha sido, ¿no?, el tema de la presencia de mildiu. Más que todo la ribera a las orillas del lago, ¿no? Empieza a amarillar desde el suelo, las hojas ya empiezan a caer todo. Y ahorita, como han trabajado por esa zona, tal vez tendrían alguna referencia a qué tipo de producto, tal vez algún específico en químico más que todo, porque aquí hablar tema de producción orgánica es casi complejo, eh, teniendo como antecedente la intervención de algunos proyectos, no se practica. Entonces, lo más factible o lo más rápido para un productor aquí en la zona es ir a una agroveterinaria y comprar los medicamentos o ¿no?, los insecticidas o los fungicidas, ¿no?, para poder fumigar, pero la aplicación es muy distinta, ¿no? O sea, se llega a la veterinaria y consultar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Así están mis hojas, ha pasado, están amarillos ya. Y compramos el producto que nos recomienda, ¿no? Y a veces no resulta. En este caso, ¿cuál sería, no? Más que todo en quinoa, bastante, y ese caso, reitero, ¿no? ¿Nos podría dar una recomendación en algún producto, en tema fungicida? Y asimismo, en tema de insecticidas, es igual, ¿no? Todo es químico, pero lo que se ve es en la zona, lo que le consulta zona Lago de Acorá, es netamente agrícola. Se produce papa, habas y en su gran mayoría quinoa, y empiezan a fumigar, y los productos que generalmente usan, ¿no? Yo siempre desde antes veía que mis padres también usan, son productos a base de cipermetrina, alfa cipermetrina, y ahora último que ha aparecido los de fipronil. Entonces, no tengo la mayor certeza, ¿no?, qué tan efectivas son los productos, porque el lugar es bien parcelado, entonces en algunos sigue existiendo la plaga, en algunos casos sí resulta bien. Entonces, sería bueno también especificar en qué momento, ¿no?, se da la primera fumigada, la segunda, porque es lo que yo entiendo, ¿no? No es una sola aplicación. Ese es el tema de los insecticidas. Por favor, si me podrían apoyar con eso. A ver, primero, lo del mildio, lo que indicabas. Efectivamente, como ese rato decía, esta enfermedad se viene presentando en cada campaña agrícola, ¿no? A veces con mayor intensidad, a veces no tanto, pero siempre está presente en cada campaña agrícola. Ahora, en caso de fungicidas, es cierto, ¿no? Lo que tú dices, en la región, no solamente en Ácoras, ¿no?, sino que en varias provincias, siempre ven al químico, lo ven como alternativa única, vamos a decir, ¿no? Entonces, pero si hablamos de productos, tenemos que siempre ver de que ese rato mostraba cuadros y hay una lista grande, ¿no?, de nombres comerciales y de empresas que sacan los productos a la venta. Lo que sí podría yo de repente recomendar es, uno, que el producto sea pues original, ¿no?, que se pueda adquirir de tiendas autorizadas, porque el SENASA autoriza estas tiendas donde venden estos productos. Entonces, si es una tienda autorizada por el SENASA, entonces nos da la garantía de que el producto que les están vendiendo sea un producto original. Muchas veces, a veces en los distritos o a veces en las ferias, ahí vemos, ¿no?, en la calle están vendiendo productos, pero eso no
no nos garantiza de que sea un producto original, puede ser uno adulterado. Entonces, muchas veces la gente del campo viene a las ferias y se lleva este producto, ¿no? Y después se está quejando de que no hizo efecto. Entonces, yo podría recomendar de que se compre de las tiendas autorizadas. Senasa viene haciendo seguimiento y autorizando tiendas, ¿no? Sea en Puno, Juliaca, en Ilave, en diferentes sitios. Entonces, eso podría indicarles, pero también cuando el producto ustedes que van a adquirir, siempre vean la etiqueta, ¿no? Ese producto, como ese rato les mostraba, indique de que ese producto también se puede usar para esta enfermedad, ¿no? Ese rato les mostraba, ahí decía producto quinoa y decía para la enfermedad del mildio, ¿no? ¿Cuánto vas a utilizar por este cilindro para preparar y por ende para aplicar con mochila? Entonces, eso sí podría yo indicar de que siempre vean la etiqueta. A veces por vender en las tiendas les dice, ya, este fungicida llévate, y ese fungicida resulta ser para otras plagas y de repente no puede hacer efecto en caso de esta enfermedad del mildio, ¿no? Entonces, el comerciante siempre le va a convenir vender. A veces de repente no tienen producto que sea, digamos, específico para combatir esta enfermedad, pero por vender te va a decir, llévate esto y aplícalo, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta la etiqueta, ¿no? En la etiqueta que indique el cultivo y a qué le va a combatir, en este caso al mildio, ¿no? Ahora, es cierto, ¿no? La gente va a decir siempre, digamos, un químico, pero yo les puedo dar que prueben este producto fungicida biológico, porque en campo estamos constantemente en el cultivo, viendo de que, digamos, el inicio, digamos, de esta enfermedad del mildio, y podríamos ya aplicar el producto biológico, que básicamente trabaja como un preventivo, ¿no? Entonces, no va a dejar de desarrollar, lo va a frenar y vas a obtener un cultivo sano cuando llegues a cosechar, ¿no? Pero siempre, digamos, están evaluando estar siempre permanente en el campo, ¿no? Si veo que otra vez quiere iniciar, tengo que aplicar este producto biológico. De igual manera el químico, ¿no? Porque la gente a veces cuando ya el avance es fuerte, recién, ¿no? Toma acciones y aplica, ¿no? Debería hacerse desde un inicio de manera preventiva. En caso de la otra pregunta que decías del insecticida, de igual forma hay productos en cantidad de manera comercial. Sin embargo, podría yo recomendar de que los productos tienen un ingrediente activo, ¿no? El veneno. Estos ingredientes activos podrían alternarse, ¿no? Tener dos productos con diferente ingrediente activo que podría alternarse en la aplicación. Y siempre, digamos, en este caso les decía, en caso de la polilla, el conacona tiene que ser desde el desarrollo vegetativo, desde que la plantita está saliendo, porque hemos visto de que desde ahí ya las plagas están presentes, ¿no? Y desde ahí está ya presente también el conacona. Entonces, tendrían que utilizar, si es un producto químico, que tenga diferente ingrediente activo y alternarlo, ¿no? Al momento de... Puede ser una primera aplicación con un ingrediente activo X y en una segunda aplicación el otro producto que tenga otro ingrediente activo o otro, el veneno, ¿no? Que se tenga para que haga un efecto mayor. Bien, nada más, ¿alguien más? Ingeniero Javier, hay una consulta de Joel Yucra Vela. Nos consulta cuál sería la recomendación y en qué momento ante la presencia de malezas en una parcela de quinoa. Dice de que ya que se puede perder toda la parcela por la presencia de ellas, ¿no? De las malezas. Miren,
Es verdad que las malezas, como ese rato decíamos, compiten por alimento, compiten por agua, son hospederas de plagas, generan un microclima dentro del cultivo, generando de que las enfermedades también se puedan proliferar, puedan avanzar muy rápidamente. Es importante, por eso decía, dentro del control cultural, la forma de siembra de este cultivo, ¿no? Que las tenemos que hacer de manera lineal o en surcos, de tal manera que nosotros podemos ingresar y poder hacer la actividad del deshiervo, ¿no? Del deshiervo para que pueda desarrollar adecuadamente la planta, en este caso de la quinoa. Ahora, los momentos adecuados están igual como se hace en la papa, ¿no? Porque está desarrollando, tenemos que retirar, porque si los vamos a dejar, estas van a completar, digamos, su fase fenológica y van a botar semilla, ¿no? Entonces, no debemos dejar de que se siga propagando estas malezas y por ende, y teniendo un cultivo en líneas, podemos tener acceso al ingreso y hacer esta actividad de manera manual, porque como ese rato decíamos, los herbicidas podrían ayudar, pero hay que un poco más indagar, ¿no? Porque algunos son específicos, y específicos hablo que el herbicida puede ser, digamos, puede matar hojas o malezas de hojas anchas, hojas angostas tal vez, y hay otros herbicidas que no tienen no son específicos, ¿no? Que puede matar a todo lo que le llega, ¿no? Donde cae, vamos a decir. Eso podría yo decirles, ¿no? Que anteriormente era bien complicado decirle a un agricultor allá en el campo, decirle de que retire pues sus malezas, porque gran parte años atrás hacían de manera su siembra al voleo, ¿no? Donde las plantas crecen pues de manera, digamos, en desorden, vamos a decir, y un poco difícil, ¿no? De poder hacer actividades o ingresar, sacar malas hierbas, era un poco difícil. Pero hoy por hoy yo creo que ya la gente ha cambiado su forma de siembra y es un poco más, más fácil, vamos a decir, el ingreso y realizar estas labores, ¿no? Ingeniero, hay una consulta más de Godofredo Arroyo. Adelante, señor Godofredo Arroyo, con su consulta, por favor. Bien, buenas tardes con todos de la sala. Ingeniero Bernardo, mi pregunta de puntuales. Principalmente en estos años se está trabajando bastante lo que es producción orgánica, ¿no? Entonces, el tema de lo que usted expuso, ¿no? El trichoderma y el otro producto a control del conacona y además entonces, esos productos actualmente ya se pueden adquirir comercialmente o solamente es a nivel de la institución SENASA, porque, por ejemplo, yo trabajo acá por la zona de Acobamba, en Huancavelica, tema de quinoa, ¿no? Están acá ya produciéndose ya para exportación. Entonces, las empresas piden, pues, ¿no? Que el producto sea, pues, orgánico. Entonces, nosotros queremos difundir y trabajar con esos productos. Y por ese lado quisiera esa consulta, tener si se puede adquirir en forma comercial para hacer el control pues, de esas plagas y las enfermedades, ingeniero. Y el segundo punto, también quisiera que nos pueda, de alguna manera, que su exposición ha sido también muy interesante, pueda compartirnos la exposición, el video, ingeniero. Eso sería mi consulta. Gracias. Bien, sí, es importante y es interesante lo que dice el compañero Godofredo, que si bien es cierto, la quinoa hoy por hoy está mucho más valorada de manera orgánica, ¿no? Y hay muchas empresas que vienen trabajando en la actualidad.
Entonces, sí, efectivamente, lo que hace rato les mostraba, tanto del producto insecticida biológico, que es el Bacillus thuringiensis, es un producto que comercialmente ya está en el mercado, ¿no? Comercialmente. Anteriormente, años atrás, les hablo de hace 2 años, 2, 3 años atrás, no era tan comercial. Sin embargo, el SENASA tiene sus laboratorios de una subdirección en control biológico. Ellos actualmente, bueno, en ese entonces producían, ¿no? Producían estos productos biológicos, así, pero actualmente creo que ya no, ya vienen produciendo, pero de manera específica, creo, para algunos grupos, ¿no? Más antes nos traían, nos enviaban a las direcciones ejecutivas para poder probar, que actualmente ya no lo hacen, ¿no? Seguramente vienen produciendo, pero puntualmente para algunas zonas. Pero lo que hemos conversado ahora, tanto de insecticida biológico y fungicida biológico, sí hay comercialmente ya en el mercado. Una forma de repente para tener la lista, bueno, yo las diapositivas las voy a compartir, como les decía, ahí están nombres de los productos, productos biológicos. Pueden ustedes en las tiendas acá, por ejemplo, en Puno, Juliaca, que es más comercial, hay tiendas autorizadas también, si bien es cierto, de repente no las tienen en el momento, pero te dicen que sí los pueden, traer para días más adelante, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el comercio, lo que sale es lo que traen los productos que van a traer y van a vender, ¿no? Estos productos biológicos, de repente, cuando los piden, estas tiendas de repente no los tienen en el momento, pero te dicen que sí los pueden traer de una semana o días, ¿no? Más adelante. Más comerciales me parece que están en el lado de Arequipa, por esos lados, ¿no? Donde hacen extensiones más grandes y hay empresas que vienen trabajando de manera orgánica. Entonces, donde hay acogida, donde hay pedido de estos productos, es más por esa zona, ¿no? Entonces, pero sí, comercialmente sí las vamos a encontrar, ¿no? Ahora también, de repente, para finalizar, les decía, en la página de SENASA, que todos tenemos acceso mediante el Internet, ahí tenemos unas pestañas en las partes inferiores donde habla, ¿no? Para consulta de productos, en este caso, estos productos de químicos o biológicos que tenemos acá, los pueden visualizar y ahí también sale la lista, ¿no? Nada más. Sí, para comunicar a todos los participantes, este curso será difundido en el portal de Rediagro, como todos los cursos antes desarrollados, ¿no? En el portal de Rediagro podemos encontrar todos los cursos que se han desarrollado anteriormente también. Este también va a estar incluido. Bueno, ya que no existen más preguntas, vamos a agradecer por su excelente ponencia al ingeniero Javier Berardo, por tan valiosa presentación y sobre todo por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Bueno, su experiencia en el manejo integrado de plagas en el cultivo de quinoa nos ha permitido aprender de sus logros obtenidos. Agradecemos también su tiempo y esfuerzo por preparar y compartir esta presentación con nosotros. Sabemos esta contribución es fundamental para el éxito del evento que presentamos el día de hoy. Y también nos va a servir para el crecimiento y desarrollo de nuestras comunidades y por ende a nuestros hermanos productores. Esperando que su presentación haya sido informativa y muy útil para todos, bueno, a la vez que podemos aplicar sus conocimientos y experiencias en nuestros propios proyectos de trabajo. A nombre de la Unidad Zonal Puno Agro Rural y Rediagro, nuevamente agradecemos la participación de cada uno de los presentes en la sala y a usted también, ingeniero, y también a la ingeniera América que está presente, a la ingeniera Sara que también pronto va a estar con nosotros, al ingeniero Enrique también que está presente en la sala,
Gracias por permitir vertir vuestros conocimientos. Hasta pronto y por favor pedimos que todos prendan sus cámaras, por favor, para la foto del informe. Muchas gracias. Prendan sus cámaras, por favor. No quiere prender. Ingeniero, no quiere prender el mío. ¿Por qué? Está desactivado. Muchas gracias. Muchas gracias. Prendan sus cámaras, por favor. Gracias, ingeniero, por esta excelente exposición. Ingeniero Javier Velardo del SENASA. Hasta la próxima a todos. Muchas gracias, compañeros, por su atención y será hasta una próxima. Gracias.